Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Una vez más, vamos a seguir compartiendo más acerca de este método, el procedimiento de limpieza para cada uno de vosotros. Espero que estén muy bien. Veamos en el capítulo 11. En un principio, Lester Levinson creó el procedimiento de limpieza para uso exclusivo de los instructores del método Sedona, porque sabía lo importante que era que soltaran el deseo de aprobación, control o seguridad, además de cualquier reacción que pudieran tener ante quienes participaban en sus clases. Formamos a nuestros instructores para que apoyen al 100% a quienes acuden a sus clases. Aunque yo no fui instructor de verdad hasta varios años después, he estado empleando este proceso desde 1977. Es otra de mis aplicaciones favoritas del método. Lo puedes utilizar para completar una interacción positiva o negativa con cualquiera, incluso tú mismo. ¿Por qué has de deliberar sobre tus relaciones positivas? Es posible que desees sentirte mejor aún de lo que te sientes con la persona que usas como objeto de este proceso, por lo que te puedes relacionar con ella con mayor sinceridad, honradez y cariño. Todos tenemos en nuestra vida personas con las que interactuamos repetidamente: nuestro marido, nuestra esposa, nuestros amantes, nuestros hijos o nuestros socios en el trabajo, todo tipo de personas. Estoy seguro de que no deseas acarrear el exceso de equipaje con que cargaste en un encuentro anterior con cualquiera de estas personas y llevarlo hasta su próximo encuentro con ellas y a otros futuros. El procedimiento de limpieza está pensado para acelerar los beneficios del método Sedona. Se compone de una serie de preguntas que se pueden formular antes, durante o después de los encuentros. Las reuniones y las interacciones espontáneas, en especial aquellas en que intervienen personas difíciles. A medida que trabajes con las preguntas de limpieza de forma regular, empezarás a comprender lo mucho que te pueden ayudar a mejorar tus relaciones, a comunicarte con mayor eficacia, a resolver conflictos y a incorporar con mayor facilidad a tu vida el hábito de soltar. El proceso, además, aumentará tu eficacia y contribuirá a la integridad de todas tus interacciones. Desde que descubrimos el método Sedona, la comunicación y la armonía entre mi marido y yo son aún mayores. Nuestro futuro parece más halagüeño. Además, abordo situaciones externamente difíciles de trabajo y la familia con mucha más tranquilidad. Ya no caigo en profundas depresiones y mis momentos bajos son menos frecuentes y graves. Mi marido es más feliz y en lo que la economía se refiere las cosas le van mejor. Caroline Graham Brick, New Jersey. Testimonios. Siento un cariño especial por el procedimiento de limpieza porque me ayudó a abrirme a paso y poder experimentar plenamente mis emociones. Cuando empecé a usar el método Sedona, liberaba del cuello hacia arriba, lo cual significa que soltaba más pensamientos que sentimientos. Aunque el método ejercía un gran influjo en mi vida y en mí personalmente, sabía que podía profundizar más. Fue al aplicar el procedimiento de limpieza a la relación con mi madre, cuando por fin pude sentir de la cabeza a los pies. Cuando fui haciéndome mayor, y debido en parte a mi relación con mi madre, pasé de ser un niño sensible y receptivo a ser un adolescente muy desconectado de sus sentimientos. Mi madre estuvo psicoanalizándose durante más de 10 años y solía llegar a casa siempre con sus últimas ideas y reflexiones, con las que trataba de enderezarme. Para dejar de ese tipo de relación, con el tiempo fui formándome para evitar el contacto con mis sentimientos. Usando el procedimiento de limpieza, cuando liberaba sobre mi madre, sentía como si se desmoronara un muro en mi corazón, dejando que fluyera por todo mi cuerpo una energía cálida y cariñosa.
Desde entonces siempre he podido sentir y conocer plenamente mis sentimientos. Mi relación con mi madre hoy, cuando escribo este libro, es excelente. Ambos empleamos el método y nos ha ayudado a hacernos amigos y a dejar de ser aquella madre y aquellos hijos que se separaban el uno del otro. Cuando empieces a usar el procedimiento de limpieza, descubrirás que posee una capacidad casi mágica de ayudarte a despojarte de cualquier sentimiento no resuelto que hayas estado arrastrando de alguna interacción que tuviste con otra persona. Tal vez no hiciste más que hablar por teléfono con un amigo, o quedaste con un chico o una chica para ir al cine, o quizás estuviste hablando con tu marido, tu esposa, tu hijo o tu hija, y sigues sintiéndote preocupada o insatisfecho por lo que os dijisteis. Quizá terminaste una tensa reunión de negocios o tuviste algún conflicto con el cajero del banco o del supermercado. Este proceso de liberación, increíblemente sencillo, te ayudará a soltar cualquier cosa que haya ocurrido, de modo que pueda avanzar con tu vida sin tener que arrastrar ese gran peso mental y emocional. El procedimiento de limpieza te puede proporcionar la paz de espíritu incluso acerca de personas que ya no viven. Puedes limpiar todo lo referente a antiguos familiares o relaciones, a personas de las que tal vez estés separado pero las que sigues arrastrando muchos sentimientos. Como decía en la introducción, hubo una época en que me dediqué a los negocios inmobiliarios. Antes de cualquier reunión con mis clientes y después de ella, siempre solía emplear este proceso. Si ya me había reunido antes con un cliente y con independencia de la que la reunión hubiera terminado de forma favorable o desfavorable, solía usar el procedimiento de limpieza antes de verle de nuevo, para asegurar un éxito mayor aún. Mis clientes comentaban a menudo que yo no era como otros agentes inmobiliarios, con quienes trataban, que era mucho más fácil trabajar con mi intermediario que era tranquilo y amable, sin por ello dejar de hacer bien su trabajo. Puedes realizar el procedimiento de limpieza mientras vas en el coche, cuando vas andando por la calle, en el despacho, entre una llamada de teléfono y otra, sentado tranquilamente en casa, mientras haces tus ejercicios en el gimnasio. Lo puedes utilizar en cualquier situación en que haya una interacción humana en la que quisieras sentirte mejor. Ahí tienes la forma de hacerlo. El procedimiento de limpieza. El procedimiento de limpieza se compone de 3 grupos de preguntas, cada una de ellas centrada en un deseo particular. Primero, el del control, luego el de la aprobación y por último, el de seguridad, supervivencia. Cuando te pongas a trabajar en él, sigue estos pasos y orientaciones básicas. Primero, empieza por visualizar la cara de la persona sobre quien hayas decidido liberar. Recuerda que este ejercicio también puede ser una experiencia auditiva o sinestésica para ti. Segundo, a continuación, hazte una de las preguntas de limpieza a la vez y deja que afloren tus deseos ocultos. Muchas veces la primera pregunta de cada serie será suficiente para hacer que sueltes espontáneamente el deseo en que estés centrado en ese momento. Acepta plenamente el deseo o suéltalo. Tercero, empieza con la serie de preguntas de limpieza sobre el control y sigue con ellas hasta que consideres que puedes conceder a esa persona el derecho de ser tal como es. La mayoría de las veces, soltar por completo no es más que una decisión. Si estás abierto a ella, es posible lograrla muy deprisa, pero tómate todo el tiempo que necesites. 4. Hazte las 2 primeras preguntas de limpieza de cada serie de forma repetida y sigue liberando cualquier cosa que emerja hasta el que honradamente pueda responder sí a la tercera pregunta. Ser honrado produce unos mejores resultados. La tercera pregunta de cada serie está diseñada para que te ayude a ver si estás completamente liberado sobre este deseo particular acerca de esa persona. 5. Haz lo mismo con cada serie de preguntas de limpieza y siguiendo su orden, sabrás que estás completamente liberado sobre una persona cuando pueda ver su cara y no sentir por ella más que aceptación o cariño. Las preguntas de limpieza. Las preguntas de negrita y cursiva son las preguntas estándar de limpieza.
Las que van solo en cursiva son sugerencias para facilitar la liberación de cada deseo. Puedes soltar los deseos sin usar ninguna de las preguntas adicionales o formulándote tus propias preguntas. Paso 1. El control. 1. ¿Esa persona intentó controlarte? ¿O así lo parecía? Para un momento, para poder liberar de forma espontánea, o hazte una de las preguntas siguientes. De ser así, ¿podrías soltar ahora el deseo de controlarla a ella? De ser así, ¿podrías soltar la resistencia ante ella? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? Segundo, ¿intentaste tú controlar a esta persona? ¿O así lo parecía? Detente un momento para poder liberar de forma espontánea. O hazte una de las preguntas siguientes. De ser así, ¿podrías soltar ahora el deseo de controlarla? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? Tercero, ¿le concedes ahora a esta persona el derecho de ser como es? Recuerda que la tercera pregunta no es más que una decisión. Repite las 3 preguntas de control anterior hasta que reconozcas a esa persona el derecho de ser tal como es. Segundo paso, la aprobación. Primero, ¿te disgustaba o desaprobabas algo de esa persona? ¿O así lo parecía? Detente un momento para poder liberar de forma espontánea. O hazte una de las preguntas siguientes. ¿Podrías soltar de momento la aversión o desaprobación hacia esa persona? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? 2. ¿A esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti? ¿O así lo parecía? Detente un momento para poder liberar de forma espontánea. O hazte una de las preguntas siguientes. ¿Podrías soltar el deseo de su aprobación? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? 3. ¿Solo tienes sentimientos de cariño, aceptación hacia esa persona? Recuerda que la tercera pregunta no es más que una decisión. Repite las 3 preguntas de aprobación anteriores hasta que sientas únicamente cariño, aceptación. Paso 3. La seguridad y supervivencia. Primera, ¿esa persona te desafió, te amenazó o se enfrentó a ti? ¿O así lo parecía? Detente un momento para poder liberar de forma espontánea. O hazte una de las preguntas siguientes. ¿Podrías soltar el deseo de desafiarla, amenazarla o enfrentarte a ella? ¿Podrías soltar el deseo de seguridad con esta persona? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? Segundo, ¿desafiaste, amenazaste o te enfrentaste a esa persona? ¿O así lo parecía? Detente un momento para poder liberar de forma espontánea o hazte una de las preguntas siguientes. ¿Podrías soltar el deseo de desafiar, amenazar o enfrentarte a esa persona? ¿Podrías soltar el deseo de así protegerte a ti mismo? De ser así, ¿te gustaría cambiar la situación? 3. ¿Tienes ante esa persona únicamente un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza? Recuerda que la tercera pregunta no es más que una decisión. Repite las 3 preguntas de seguridad anteriores hasta que solo tengas un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza con la persona sobre la que estás liberando. Cuando hayas concluido los 3 pasos, visualiza de nuevo la cara de la persona sobre la que estás trabajando, o escúchalo, o siéntala, y disfruta de tu sentimiento de aceptación, cariño hacia ella. Si existe algún otro sentimiento que no sea del cariño, aceptación, vuelve a las preguntas de limpieza. ¿Por qué te beneficia completar el proceso? Muchas personas ponen todo el empeño en lograr un auténtico sí en la tercera pregunta de cada serie, a pesar de que saben que ello va a provocar en su conciencia. Podrán darse cuenta de la importancia de conceder a las personas el derecho a ser como son, incluso después de haber tenido problemas con ellas. Hasta es posible que quieran y aceptan a las personas después del conflicto que han mantenido con ellas. Pero puede ocurrir que les sea difícil imaginar que solo tienen un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza con determinadas personas. ¿Y qué ocurre si la persona sobre la que estás liberando fuera alguien que intentó engañarte en tus negocios? ¿Por qué ibas a querer sentir confianza hacia ella? Muy sencillo, cuando sientes desconfianza, ¿sigues pensando que alguien te va a engañar? Recuerda que aquello en que centras tu atención, sea lo que sea,
se incorpora a tu realidad. Cuando te sientes amenazado, cedes el poder a otra persona, y ésta puede darse cuenta de ello y actuar en consecuencia. Si te sientes inseguro, las otras personas se sienten con mayor poder, porque saben intuitivamente que pueden controlarte, manipularte y amenazarte. He recuperado el sentido del humor, un gran aliado en tiempos de necesidad, y ahora tengo la libertad de seguir creándome y recreándome todos los días. ¿No es esto en última instancia de lo que se trata en la vida? Amanda Canning, Londres, Inglaterra. Testimonio. Si te permites experimentar un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza al final del procedimiento de limpieza, serás tú quien domine la situación. Entonces no tendrás que temer hacer negocios con nadie. Sabrás discernir mejor, porque el método te ayuda a ver con mayor claridad cómo interactúas tú y los demás, mientras decidas no hacer nunca más negocios con alguien que te haya engañado. En la medida en que mantienes un sentimiento de desconfianza, es posible que atraigas a tu experiencia personas que no sean de fiar. Raramente liberas a favor de otra persona. En una relación estrecha y sana, puedes hacer tu liberación para mejorar esa relación, lo cual beneficia a tu pareja. Cuando, por ejemplo, nos conocimos mi esposa Emi y yo, a ella le gustaba que hiciera el procedimiento de limpieza en clase. A medida que yo liberaba y me hacía más ligero, era una persona más divertida. Pero si vives una relación difícil, probablemente no harás liberación alguna en favor de tu pareja. La haces para tu propia libertad y felicidad. Llegar a completar las 3 preguntas redundará en tu propio beneficio. Puedes conseguir una mejor liberación y de manera más fácil con este proceso, y verás por su propia experiencia de trabajar con el proceso que este realmente te ayuda en todas tus relaciones. Tom, resolver un malentendido profesional. Tom había tenido durante varios años un consejero que además era su mejor amigo. En cierto momento tuvieron un problema de comunicación que supuso un enfrentamiento. Su consejero acusaba a Tom de usar sus materiales sin su permiso, e incluso cuando se demostró que no era verdad tal acusación, no parecía que hubiera forma de resolver la tensión que se había creado en su relación. Tom albergaba muchos sentimientos fuertes sobre la situación. Se sentía airado y traicionado, decepcionado y hasta culpable. Así que durante unos días seguidos aplicó su consejero el procedimiento de limpieza mientras paseaba a su perro por el barrio. ¿Intentó controlarme? Puedes estar seguro. ¿Podría soltar el intento de controlarle? Seguro. ¿Me desaprobaba de un modo u otro? Sin duda. ¿Podría soltar esto? Sí. ¿Me sentía amenazado? Claro que sí. Este fue el proceso que seguía Tom, haciéndose las preguntas y liberando profundamente. Al final decidió que había llegado el momento de que la relación con su consejero cambiara. Aunque la amistad nunca recuperó el grado que había tenido antes, se neutralizó la carga emocional que la rodeaba, porque en realidad no tenía sustancia alguna. Tom lo resumió muy bien. Me había dado cuenta de que el contenido de un desacuerdo normalmente tiene menor importancia que toda la carga emocional que le añadimos. Cuando realizamos el procedimiento de limpieza, por lo general podemos recuperar la relación, con independencia de que al final nos reconciliemos o no. Un proceso de limpieza breve. Acomódate y concéntrate en tu interior. Piensa en una persona a la que quisieras aplicar este proceso. Para tu primera exploración, escoge a alguien ante quien no te sientas muy agobiado, para no abrumarte. Pero procura elegir a una persona por la que sientas cierta resistencia o cierto deseo de aprobación, control o seguridad. De esta forma, al final de este proceso, tendrás la auténtica sensación de haberlo completado como corresponde. Así pues, concéntrate en la persona que hayas elegido. ¿Esa persona intentó controlarte? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de controlarla tú? ¿Intentaste controlar a esa persona? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de controlarla? ¿Intentó ella controlarte y eso despertó en tu interior alguna resistencia? Si así fue, ¿podrías soltarla? ¿Intentaste controlarla a esa persona? De ser así, ¿podrías de momento soltar el deseo de controlarla? Repite estas preguntas unas cuantas veces más
Suelta el deseo de control lo mejor que puedas, acogiéndolo en tu experiencia. Cuando estés preparado para la tercera pregunta de esta serie, ¿podrías conceder a esa persona el derecho de ser tal como es? ¿Podrías? ¿Concederías a esa persona el derecho de ser la persona que es? Recuerda que esa pregunta no es más que una decisión. ¿Concedes ahora a esa persona el derecho de ser como es? ¿Y ahora te disgustaba o desaprobabas algo de esa persona? Si así era, ¿podrías soltar la actitud de negarle tu cariño o aprobación? ¿A esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti? Si eso parece, ¿podrías soltar el deseo de su aprobación? ¿Te disgustaba o desaprobabas algo de esa persona? De ser así, ¿podrías soltar tu actitud de negarle el cariño, la aprobación? ¿Podrías soltar de momento esa desaprobación hacia ella? ¿A esa persona le disgustaba o desaprobaba algo de ti? Si así era, ¿podrías soltar el deseo de la aprobación de la persona, el deseo de que quisiera o se preocupara de ti? Cuando estés preparado para la tercera pregunta, ¿podrías tener hacia esta persona únicamente sentimientos de cariño y aceptación? ¿Te permitirías aceptarla o amarla? Recuerda de nuevo que se trata solo de una decisión. ¿Sientes ahora hacia esa persona únicamente sentimientos de amor? Si la respuesta es afirmativa, pasa a la serie siguiente de preguntas. Si es negativa, vuelve atrás y trabaja un poco más con todas estas preguntas. ¿Esa persona te desafió, te amenazó o se enfrentó a ti? Si así fue, ¿podrías soltar el deseo de protegerte de ella? ¿Desafiaste, amenazaste o te enfrentaste tú a esa persona? ¿Podrías soltar el deseo de desafiarla, amenazarla o enfrentarte a ella? ¿Esa persona te desafió, te amenazó o se enfrentó a ti? Si así fue, ¿podrías soltar cualquier deseo de seguridad que tal desafío pudiera haber despertado? ¿Desafiaste, amenazaste o te enfrentaste tú a esa persona? Si así fue, ¿podrías soltar ahora esa situación? Cuando estés preparado, pasa a la tercera pregunta. ¿Podrías permitirte tener solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza hacia esa persona? ¿Podrías permitirte albergar este sentimiento? ¿Tienes únicamente un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza hacia esta persona? Si no puedes responder honradamente sí, repite todo el ciclo de preguntas. Luego, mira en tu interior y observa cómo te sientes en este preciso momento acerca de esa persona. Creo que observarás que se ha producido un cambio importante, un cambio que probablemente te habrá llevado poco tiempo. Apasionante, ¿no? Una última idea. Te recomiendo que sigas 2 veces más el procedimiento de limpieza sobre 2 personas distintas. Antes de pasar el capítulo siguiente, una vez que hayas incorporado esa técnica a tu vida, todas las relaciones humanas te resultarán más agradables y relajadas. En la segunda parte empezaremos a aplicar esa importante herramienta a muchas áreas diferentes de tu vida. Capítulo 12. Enhorabuena, has llegado al final de la primera parte del curso del método Sedona. Lo único que queda por hacer es reunir en una sola visión de conjunto todo lo que he estado aprendiendo. Luego serás aún más capaz que ahora de avanzar e incorporar con toda valentía la liberación a todas las áreas y todos los aspectos de tu vida. Las aplicaciones de la vida real se abordan evidentemente en la segunda parte de este libro. Este capítulo se ocupa de 3 temas principalmente que introdujo Lester Livingston: los 3 aspectos de la mente, el diagrama del yo y los 6 pasos. Cada uno de ellos puede hacer que comprendas con mayor amplitud y profundidad el método. Una vez que entiendas por qué el sistema funciona como funciona, su utilidad irá aumentando. Los 3 aspectos de la mente. La mayoría de nosotros confundimos nuestros pensamientos con nuestra identidad. En realidad somos algo más que nuestra mente. Así, aspectos de la mente, los 3 aspectos de la mente: el programador, sentir, registrar, repetir, tu capacidad de discernimiento, sentido del yo, aspectos del programa, discernidor. Que no malinterpretes el siguiente diagrama como una representación de 3 aspectos del tú. El potencial ilimitado que constituye tu auténtico tú se representa en este diagrama por el signo de infinito que aparece detrás de los 3 aspectos de la mente.
O para ser más exactos, por el papel en blanco sobre el que está impreso este diagrama, siempre que utilizamos el método, aprovechamos el infinito campo de nuestras posibilidades al utilizar la mente para desmontar su propia programación limitada. Los tres aspectos de la mente incluyen el sentido del yo, el sentimiento de la identidad personal, por ejemplo, yo, Ale, yo, Mari, o yo, tu nombre, que dirige tus tres aspectos del programa. El discernidor, la lente a través de la cual contemplamos el mundo. Los aspectos del programa, las cualidades de sentir, registrar, repetir de la mente, que incluyen nuestros 5 sentidos, nuestro banco de recuerdos, además de nuestras tendencias, decisiones, actitudes, juicios e interpretaciones. Los tres aspectos de la mente se unen para funcionar de una forma muy sencilla. Para empezar, yo percibo lo que ocurre en el mundo. Mis 5 sentidos físicos, vista, olfato, tacto, oído y gusto, me devuelven información a través de la lente de mi discernidor. Después, basándome en la información que tengo a mi disposición, yo tomo decisiones sobre qué hacer en mi vida y cómo enfrentarme al mundo. En este libro, cuando hablo de un programa, me refiero a una combinación de estas 3 cosas. Un conjunto de instrucciones, primero. Segundo, un sistema de creencias. Tercero, una decisión tomada en su momento de forma consciente y que ahora sigue su curso de forma inconsciente. En algunos de nuestros cursos avanzados, enseñamos un sistema para soltar los programas. Evidentemente, en este libro ya has aprendido a liberar los programas máster, los 4 deseos básicos, el deseo de control, el deseo de aprobación y el deseo de seguridad y el deseo de separación. ¿Qué crees que ocurre cuando el sentido de discernimiento se cierra? No se recibe la información precisa. Lamentablemente, es algo que en mayor o menor grado nos ocurre con la mayoría. Hay muchas cosas que pueden obstruir el sentido del discernimiento. Los siguientes son algunos ejemplos que podrás reconocer. Las luces largas. ¿Por qué está establecido que el conductor debe apagar las luces largas cuando le viene otro coche en sentido contrario? Porque esas luces dificultan la visión, pueden provocar accidentes y de hecho los provocan. Una luz viva obstruye nuestro sentido de discernimiento cuando intentamos que no nos ciegue. Los ruidos fuertes. Si estás sometida a mucho ruido durante un rato, tu sentido del oído se obstruye. Cualquiera que haya asistido a un concierto de música rock sabrá a qué me refiero. Cuando regresas al mundo después de uno de estos conciertos, es difícil oír lo que te dicen. Las demás personas tienen que gritar para que los oigas. Las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol pueden anestesiar tus sentimientos. Por eso existen restricciones legales sobre la cantidad de estas sustancias que se pueden consumir si se va a conducir. Y también existe la razón de que muchas recetas y medicamentos advierten sobre el manejo de maquinaria. Incluso ha habido casos de anulación de documentos legales porque sus signatarios alegaron estar bajo la influencia del alcohol o las drogas cuando los firmaron. La enfermedad puede cerrar su discernidor. No tiene por qué ser una enfermedad grave. Piensa, sino en última vez que estuviste resfriado y con aquel dolor de cabeza intentabas concentrarte. La falta de sueño. Hasta la falta de sueño puede provocar que digamos y hagamos cosas que luego lamentamos, porque no fuimos capaces de recibir y procesar adecuadamente la información. Te invito a que analices qué otras cosas obstruyen tu discernidor en tu caso. Observa qué tipo de cosas hacen que sea difícil pensar con rapidez, ver las cosas con claridad o sentir como corresponde a lo largo del día. Observa todo aquello que impide que te llegue la información y para que no te obsesiones con esto, busca también todo que te ayude a percibir claramente. Hay, por supuesto, una cosa que paraliza la capacidad de discernir más que ninguna otra, y es algo que siempre nos acompaña: nuestros sentimientos. Según su intensidad, nuestros sentimientos o emociones interfieren en diferente grado en la percepción de lo que realmente ocurre a nuestro alrededor. Si un sentimiento es lo bastante fuerte, perdemos la capacidad de distinguir la reacción correcta, funcionamos con el piloto automático. Los programas de la mente se hacen con el control y no percibimos que existe una separación del sentimiento. Luego, en la medida en que nos identificamos con cualquier emoción, esta es la que nos rige.
No somos nosotros quienes la regimos. Piensa en la experiencia pasada. Estoy seguro de que recordarás muchas ocasiones en que estabas disgustado o preocupado, y por ello o no actuabas o hacías cosas de las que luego te arrepentías. Seguramente conocerás a personas que estaban apenadas, airadas o disgustadas y que, por accidente, se provocaban heridas de un modo del que no fueron conscientes hasta unos días después. ¿Te suena también lo de la ira ciega? Tal vez sepas de personas que se enfadaron tanto con otras que, de repente, se les nubló la mente y lanzaron ataque. Es posible que no recordarán nada de lo que siguió a esa explosión de ira hasta que les separaron de sus víctimas. No podría explicar cuánto me ha ayudado el método Sedona. Sentí la presión económica que todos los agricultores sentimos esta temporada, lo cual me producía una preocupación que determinaba mi estado emocional. Al cabo de solo unos días, había soltado la suficiente carga interior para poder abordar nuevas estrategias financieras que me sacaron de mi depresión y me reportaron más ingresos de lo que jamás podría haber imaginado en una situación tan mala para mis productos. Vuelvo a disfrutar de mi trabajo y ni se me ocurre tirar la toalla. Sandra Perry, Earlimar, California. Un testimonio. Ahí es donde entra la escena del método Sedona. Nos ayuda a soltar las emociones que bloquean el sentido del discernimiento. Uno de los objetivos de las preguntas que empleamos en el método es que nos ayude a percibir con mayor claridad. Cuando te preguntas, o cuando alguien te pregunta, ¿qué sientes?, te recuerda que no eres del sentimiento, solo tienes un sentimiento. Veas el capítulo 3. En cuanto reconoces este detalle, tu sentido del discernimiento se abre un poco. Da un paso más y pregúntate, ¿se trata de un sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad? Y reconoce, en este caso, deseo el control. Tu discernimiento se abre un poco más. Luego hazte la pregunta de liberación. ¿Podría soltarlo? Y cuando lo sueltes en la liberación del sentimiento, tu discernimiento se abre aún más. El método funciona en el momento actual, al ayudarnos a procesar la información que recibimos del entorno y que acciona nuestros programas. En especial los programas básicos del deseo de aprobación, control, seguridad y separación. Estos programas, nuestras reacciones producen un constante ruido interior de fondo. Así que, cuando se disparan los sentimientos y los pensamientos, y en vez de dejar que sean ellos los que de forma automática nos pongan en acción o nos impidan actuar, tenemos la posibilidad de soltar y reaccionar adecuadamente. A medida que empleamos el método, nuestro discernidor empieza a permanecer en una posición abierta. En vez de retroceder a un estado en su mayor parte cerrado, podemos recibir y procesar más información en menos tiempo. Podemos acceder con mayor facilidad a nuestra intuición y discernirla. Podemos sentir nuestras emociones más plenamente, incluidos el placer y la alegría. Podemos disfrutar hasta las cosas más sencillas de la vida. Como viste en el capítulo 6, profundizar en tu liberación. Los programas humanos se basaban originalmente en todo lo que se orientaba hacia la supervivencia. Al ir evolucionando de simios o a personas, la especie no tuvo mucho tiempo para evaluar todos los peligros que iban surgiendo. Teníamos que saber al instante cuándo era el momento de luchar y cuándo el de huir. Algunos llaman a este reflejo nuestra mentalidad de la jungla. Si hubiéramos tenido que recordarle constantemente al corazón que latiera, no habríamos tenido la energía ni los medios para luchar o huir. Muchas personas siguen aún perdidas en la jungla que nosotros mismos nos fabricamos. Parece que depositamos en nuestros bancos de programas más de lo que necesitamos para sobrevivir. El siguiente es un ejemplo imaginario de cómo la programación puede empezar a perder el control. Supongamos que de niño tuviste a un familiar que te maltrataba, una mujer alta y de pelo gris, de manera que después de interactuar a menudo con ella, tomaste la decisión inconsciente de que todas las mujeres altas y de pelo gris son peligrosas. El aspecto de sentir, registrar, repetir de la mente recoge esta información pertinente y a partir de ese punto ves el mundo a través del cristal de esa decisión. Siempre estás alerta para asegurarte de que te proteges de las mujeres altas y de pelo gris. Es una actitud que se convierte en una segunda naturaleza y pronto olvidas que en algún momento tomaste esa decisión. Ahora que ya es una forma automática de reaccionar ante el mundo, ya no piensas en ella de modo consciente. Parece que es algo tan natural como tus programas de supervivencia, como el respirar, el latir del corazón o la digestión.
Pasa el tiempo, muchos años después, estás en una entrevista de trabajo. Las cosas marchan muy bien. Has encontrado la postura perfecta que constituye tu adecuado paso siguiente. Aunque quien dirige la entrevista es una mujer de pelo gris. Está al otro lado de la mesa y a tu altura. Así que todo va bien. Luego ella dice, me gustaría contratarte. Tú respondes, me gusta el trabajo. Ambos os ponéis de pie para daros la mano y de repente te das cuenta de que ella es mucho más alta que tú. Notas una sensación extraña en la boca del estómago. La mujer de pelo gris quiere enseñarte la fábrica, pero cuando empecéis la visita tienes unos pensamientos enfrentados. No estoy seguro de que me convenga este trabajo. ¿Y si me equivoco? El sitio parece agradable, ¿no? Es posible que acabes o no la visita, porque en tu interior te sientes como si debieras hacer todo lo que esté en tu mano para salir de la situación peligrosa. Por desgracia, es posible que huyas sin razón de una oportunidad laboral ideal. Así es como las personas toman decisiones todos los días, basándose en programaciones pasadas que nada tienen que ver con el presente. Afortunadamente, el método Sedona nos enseña cómo evitar el funcionamiento automático. Nos ayuda a usar el sentido de discernimiento para librarnos de las limitaciones autoimpuestas y de este modo funcionar de mejor forma en nuestra vida. Dado que el aspecto de sentir, registrar, repetir de la mente es responsable de nuestras funciones automáticas, la circulación, la respiración, la temperatura corporal, etc., así como de nuestra reacción ante las amenazas que percibimos, todo nuestro funcionamiento general queda afectado cuando está sobrecargado. Sobreviene la enfermedad. La mayoría de las amenazas que percibimos son pura imaginación. No obstante, suponen una carga para todo el sistema físico y lo ralentizan. Cada vez que liberamos, nos deshacemos del exceso de programas y aligeramos la carga que situamos sobre nuestro sistema nervioso automático. Yo deseo estar separado, deseo sobrevivir como cuerpo, deseo la aprobación, deseo el control, pensar en el mundo. Un ejemplo. En pocas palabras, cuando liberas tus sentimientos y los deseos subyacentes que lo motivan, ves perfectamente qué es lo que ocurre, con lo que aumenta tu capacidad de ser eficiente. Te liberas para estar aquí y ahora, en este momento, donde puedes responder de acuerdo con tus circunstancias actuales desde una posición de discernimiento y comprensión. Toda nuestra sensación de limitación surge de la identificación con el yo personal. Como decíamos en el capítulo 6, nacemos con unas determinadas tendencias. Sin embargo, estas tendencias no quedaron encerradas para resistir el aguijón del sufrimiento personal hasta que nos dimos cuenta de que éramos el mí o el yo, a los que todos se referían. La verdad es que, como veíamos en el diagrama de los 3 aspectos de la mente, en la página 18, iniciamos y nunca abandonamos el estado de potencial ilimitado, de infinidad, que hay en el fondo. Cualquier sufrimiento que aparentemente tengamos y todas las limitaciones que parece que nos atan, solo están supuestos a lo que realmente somos. Con el método descubrimos el potencial ilimitado que se oculta detrás de nuestra mente, que se sitúa justo detrás de nuestros sentimientos, que reencuentra justo detrás de los problemas que tenemos en la vida. Probablemente ya habrás observado que a medida que adquieres mayor conciencia de este potencial ilimitado, lo tienes más a tu alcance en cada momento. Si recuerdas cómo te sentías al empezar a leer el libro y a trabajar con tus procesos, observarás que ahora te sientes menos ligado a tus sentimientos y problemas y más capaces de abordar cualquier cosa de la vida que te depare. Y esto no es más que el principio. A medida que vayas trabajando con el método, le irás sacando cada vez mayor provecho. Otra cosa que conviene observar acerca del diagrama del yo es algo completamente obvio que muchas personas olvidan. Si te fijas en la página donde está impreso, como hiciste con el diagrama de los 3 aspectos de la mente, verás que aunque en la página hay algo escrito, también es verdad que en su mayor parte está en blanco. Otra manera de contemplar nuestro potencial ilimitado es como contemplamos el espacio en blanco de esta página. La mayor parte de ella brilla, sin nada que la oculte. Así ocurre también con nuestra vida. Siempre tienes a tu disposición mucho más potencial ilimitado del que imaginas. Con el uso del método, verás mejor tal realidad. Un símil de lo que estamos haciendo con el método es tomar una goma de borrar
y progresivamente ir disminuyendo o eliminando las limitaciones que siga habiendo en la página. Pensamientos, sentimientos, deseos. En esto consiste el soltar. La parte más agradable del método es la de dejar que las cosas sean como son. Aunque siga habiendo aún algo escrito en la página, el espacio en blanco se hace más evidente y más operativo en tu vida. En sumergirse en parte del método empieza con cierta obstrucción en la parte superior, el deseo de aprobación, control, seguridad y separación, o la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira o el orgullo. Cuando te sumerges hasta su propio núcleo, lo que descubres es el papel oculto, el espacio en blanco, nuestro potencial ilimitado. Así pues, fíjate en la palabra yo, de la parte superior de la página. Representa nuestro sentido ilimitado de quiénes somos. Yo, Jael, o yo, tu nombre. Si no tuviéramos programas adjuntos a este sentido, se disolverá ya de inmediato en el potencial ilimitado. De hecho, la limitación muchas veces desaparece a lo largo del día. Pero si nuestros pensamientos, sentimientos y deseos programados no seguirían reapareciendo y deteniéndonos. Vayamos bajando por el diagrama, apartado por apartado, para ver dónde encaja cada uno. Como puedes ver, el deseo más profundo, el de estar separado, es aquel al que nos debemos referirlo con la misma frecuencia que a los otros en este libro. El deseo de estar separado procede del sentimiento de ser individuo aparte del potencial ilimitado. Recuerda que puedes liberar directamente sobre este deseo en cualquier momento que decidas hacerlo. Los otros tres deseos que en el diagrama aparecen justo debajo del separación son el de sobrevivir como cuerpo, conocido también como deseo de seguridad, el de aprobación y el del control. El deseo de seguridad se basa en el supuesto de que somos los cuerpos limitados en que habitamos. Aún en el caso de que no tengas ninguna inclinación metafísica, estoy seguro de que al menos pienses que en la vida hay mucho más de lo que parece. Probablemente esta sea una de las razones que te llevaron a este libro al principio. El cuerpo es lo menos de nosotros, no lo más. A medida que libre eres, descubrirás que quizá, solo quizá el cuerpo no es todo lo que tú eres. Al soltar tu sentimiento de deseo de seguridad o supervivencia, empezarás a sentirte más seguro. El segundo programa más profundo es sentir el deseo de supervivencia. Por debajo de él se halla sentir el deseo de aprobación. Pensamos que si todo el mundo nos ama y se preocupa de nosotros, estaremos seguros y podremos sobrevivir. Creemos que de algún modo necesitamos conseguir el amor y la aprobación del mundo exterior. En mi opinión, no es así. Y probablemente ya lo habrás descubierto por ti mismo. Estoy seguro de que has observado que al soltar el deseo de amor o aprobación, te sientes más cariñoso, más aprobado y más inclinado a aprobar. Por debajo mismo del deseo de aprobación se encuentra el sentimiento del deseo de control. A veces las personas no nos aprueban adecuadamente, no nos dan el regalo que corresponde, no nos hacen el cumplido adecuado, o no nos son capaces con nosotros todos los agradables que debieran. Ya sabes a qué me refiero. Entonces queremos controlarlas para conseguir su aprobación del modo que a nosotros nos gusta. En algunos casos cejamos en nuestro empeño de conseguir la aprobación de determinada persona o en una determinada situación, o sentimos una aparente amenaza que no tiene nada que ver con las demás ni con el amor. En estos casos, queremos controlar directamente y no por la aprobación para estar seguros de sobrevivir como cuerpo. Esto es lo que representa la flecha que une el deseo de control con el sobrevivir como cuerpo. Los 4 deseos culminan en los 9 estados emocionales: apatía, pena, miedo, deseo, ira, orgullo y las partes limitadas del coraje, aceptación y paz. Por esta razón en el diagrama aparece APMDIOCAP debajo del deseo de control. Los sentimientos son los que utilizamos para tratar de conseguir la aprobación, el control y la seguridad, y para conservar una sensación de separación. Nuestros sentimientos además motivan nuestros pensamientos. En el método Sedona siempre nos hemos centrado más en lo que sentimos que en lo que pensamos. Y lo hacemos así porque es casi imposible que uno introduzca cambios en su vida únicamente mediante la voluntad de tener pensamientos positivos. Si lo has intentado alguna vez, sabes que puede resultar muy difícil.
A menos que te ocupes de la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo que puedas sentir y de los deseos subyacentes. Sin embargo, lo que seguramente ya habrás observado es que tu forma de pensar se hace positiva de forma natural cuando empiezas a liberar sobre cualquier tema, sentimiento o deseo. No tienes que intentar pensar de forma positiva, simplemente es algo que se produce de manera espontánea. No tienes que dedicarle esfuerzo alguno, no tienes que tratar de hacer nada. A mis 20 años, justo antes de seguir el método Sedona, era yo una persona extremadamente tímida. Pensé que las afirmaciones positivas me ayudarían a sentirme más cómodo con las personas. Durante meses interminables me pasaba el día repitiéndome: me siento a gusto ante otras personas, sin resultado alguno. Cuando ahora pienso en ello no puedo evitar reírme, porque lo único que cambio era que oía ese sonido una y otra vez en mi cabeza, como si de un disco se tratara, pero no hacía que mi estado de ánimo cambiara. Aquella timidez que llevaba arrastrando toda la vida solo desapareció al poco tiempo de que yo empezara a liberar. Hoy me siento a gusto ante grupos numerosos de personas y cuando estoy solo, no necesito hacer ningún esfuerzo para mantener este estado. Basándome en mi propia experiencia y en lo que cuentan miles de personas con las que he trabajado, creo que es un error suponer que los pensamientos son los únicos responsables de nuestra infelicidad o de nuestra falta de eficacia en la vida. Desde los años 20 del siglo pasado, el pensamiento positivo ha gozado de gran predicamento en todo el mundo. Y se han creado sistemas completos para mejorar nuestra capacidad de conseguirlo. Probablemente habrás oído la expresión: el mundo es como tú lo piensas, o alguna de sus variaciones. El pensamiento positivo da por supuesto que los pensamientos negativos son reales y que somos la suma de lo que pensamos. Si esto fuera verdad, poco podríamos hacer al respecto, a excepción de tapar los pensamientos negativos con los positivos. Lamentablemente nuestro subconsciente está tan sobrecargado que tal tarea sería colosal. En cambio, el método es eficiente porque, aunque tenemos pensamientos, no somos nuestros pensamientos. Imagina que todos tenemos en nuestro interior un barril que representa el subconsciente. Este barril tiene un revestimiento de oro que representa nuestro potencial ilimitado, nuestro saber intuitivo, que está cubierto por un montón de manzanas podridas que representan la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo y todos los deseos. Aunque cubriéramos el revestimiento de oro con manzanas en buen estado, pensamientos y sentimientos positivos, ¿qué ocurriría al final con esas manzanas? Eso es, acabarían por pudrirse. Además, poner una capa de manzanas buenas sobre las podridas no hace más que ocultar aún más el revestimiento de oro. El método es un medio para vaciar el barril, para que así puedas descubrir el revestimiento de oro que está a tu disposición, aquí y ahora, en tu vida, en este preciso momento. La única razón de que no lo puedas ver es que está oculto por la capa de pensamientos, sentimientos, creencias y deseos restrictivos que tienes. Apártalos y tu pensamiento será más positivo. Es fácil observar que en cierta medida tu pensamiento influye en tu percepción del mundo. Y si estás dispuesto a profundizar un poco más, puedes llegar a ver incluso que influye en lo que ocurre realmente en tu vida. El siguiente es un ejemplo concreto del mundo de las ventas. Si eres vendedor y tienes una actitud positiva, te sientes seguro de ti mismo y de lo que vendes. Es más fácil vender tu producto. Pero si tienes un mal día, si son varios los clientes que rechazan lo que vendes, o si llevas mucho tiempo sin vender nada, es difícil realizar una venta porque progresivamente te vas sintiendo menos positivo. Es el momento de liberar. El resultado será que poco a poco tu pensamiento se irá volviendo positivo y lo mismo ocurrirá con tu mundo. ¿Has observado que el énfasis de este libro, a diferencia de la mayoría de los programas de automejora, no tiene nada que ver con llevarte a que modifiques tu conducta? La razón es que a través de la liberación las personas se mueven de forma natural en una dirección positiva. Como ya he dicho, el cambio duradero, positivo y auténtico sale de dentro y no es fruto del intento de imponerlo desde el exterior para verificarlo. Piensa en tus propias experiencias pasadas. Por ejemplo, antes de disponer de las herramientas del método, quizá conseguiste dejar de fumar temporalmente para luego caer de nuevo en el vicio. O tal vez sustituiste el tabaco por un desenfreno en la comida. De modo que al subliminar tu ansiedad seguramente engordaste.
Después de años de buscar un camino espiritual que tuviera sentido para mí, siempre acababa con las manos vacías. El método Sedona es el primer camino que realmente me enseñó lo fácil que es soltar todo aquello que me ha supuesto un freno en la vida. Ninguna otra enseñanza me mostró exactamente cómo conseguirlo. Estoy muy agradecida por esas herramientas con las que he cambiado mi vida y que han hecho más fácil y más feliz. Leandra Ginebra, San Pedro, California. Testimonio. Estas cosas ocurren porque cuando dejas un hábito en un determinado sitio, normalmente suele aparecer en algún otro. Esto es lo que hacen muchas personas y organizaciones cuando intentan cambiar de fuera a adentro. Es distinto cuando sueltas completamente una costumbre. Cuando cambias de dentro a fuera, los cambios perduran y siempre son positivos. Todo cambio que hagas utilizado, el método te aporta más libertad general, porque descubre una mayor parte del potencial ilimitado de la persona que eres. Te animo a que reflexiones sobre el diagrama del yo. Trabaja con él, úsalo para comprobar tu progreso. No te lo creas sin más, demuéstralo. Los 6 pasos. Los 6 pasos son la síntesis de la esencia del método Sedona. Los ideó Lester Livingston en 1974 para resumir todo el proceso del soltar. Había estado trabajando con un reducido grupo de personas a las que confiaba formar como orientadores, unas personas que le estaban ayudando a sistematizar sus enseñanzas en un método de uso autónomo. Cuando descubrió los 6 pasos y lo describió en la hoja de blanco inicial en un libro que estaba leyendo. Desde entonces no ha cambiado sustancialmente. Tal vez te sea de ayuda a referirte a los 6 pasos siempre que utilices el método. Muchas personas han reducido la lista para que les quepa en el monedero de la cartera. Sé de otras que la tienen pegada en el tablón de tareas diarias. También las puedes colgar de la pared junto a tu mesa de trabajo o crear un salvapantallas del ordenador con los 6 pasos para tenerlos siempre a mano y que te recuerden que has de practicar la liberación a lo largo del día. Te recomiendo también que cuando te sientes para realizar alguna liberación concreta o por escrito, tenga la lista ante tus ojos. Después, si te quedas atascado en algún punto, puedes mirar los 6 pasos y te ayudarán a seguir adelante. Como decía, representan el núcleo de todo lo que has estado haciendo y que continuarás haciendo a medida que vayas desplegando tu exploración del método. Los 6 pasos. Primero, permítete querer más la libertad, imperturbabilidad, tu objetivo, que el deseo de aprobación, control, seguridad y separación. Segundo, decide que puedes liberar y ser libre, imperturbable, lograr tu meta. Tercero, permítete percibir que todos tus sentimientos culminan en los 4 deseos: el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación. Luego permítete soltar los deseos. 4. Sé constante. Libera el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación en todo momento, estés solo o con otras personas. 5. Si te quedas atascado, suelta el deseo de control o cambia el estancamiento. 6. Siempre que liberas eres más ligero, más feliz y más eficiente. Si lo haces de manera continua, siempre serás más ligero, más feliz y más eficiente. Veamos ahora cada uno de estos pasos. Primero, permítete querer más la libertad, imperturbabilidad. Tu objetivo, que el deseo de aprobación, control, seguridad y separación. No se afirma con ello que debas querer la libertad más que cualquier otra cosa. Tampoco significa que no vayas a conseguir tus objetivos ni a empezar a experimentar la libertad hasta que hayas eliminado por completo cualquier sentimiento de deseo de aprobación, control, seguridad o separación. Significa que cuanto más inclines tu balanza interior hacia la libertad, imperturbabilidad, más deprisa verás los resultados del método en tu vida y antes situarás tu objetivo en tu conciencia. Es interesante observar que el deseo de libertad e imperturbabilidad es lo que nos atrae hacia este tipo de trabajo. Muchas personas, si no la mayoría de ellas, suelen preferir seguir inconscientes. Literalmente no ven que haya una salida, que exista una alternativa. Dado que has llegado ya hasta este punto del método Sedona,
puedes estar seguro de que eres una de las afortunadas personas de este planeta, que estás dispuestas a cambiar para mejor y de dentro a afuera. Para reforzar tu deseo de libertad, puedes escoger la libertad siempre que sea posible. Si tienes alguna duda sobre si seguir o no con el método, hay una pregunta que te ayudará a discernir bien. Es muy útil, en especial si tienes problemas para soltar un sentimiento incómodo. ¿Prefiero en este sentimiento o prefiero ser libre? La mayoría de las veces, en cuanto te hagas esta pregunta, observarás cómo va cambiando la energía que se mueve en torno al estancamiento. Muy a menudo, la pregunta hará que sueltes cualquier cosa a la que te estés aferrando en este momento. Si hemos empleado el verbo querer en la formulación del paso 1, si usas este deseo para convertir todos los demás en un deseo de libertad, ya no volverás a necesitarlo y desaparecerá por sí mismo. Paso 2. Decide que puedes liberar y ser libre imperturbablemente, lograr tu meta. Cada vez que liberas, se trata solo de una decisión, una simple elección. Has de tomar esta decisión en cada momento de cada día. Evidentemente, ello no significa que a partir de ahora siempre vayas a decidir liberar. Pero cuando decides emplear el método y ser libre, se va haciendo cada vez más fácil. Cuanto más sepas reconocer que la libertad está a tu alcance y que la puedes conseguir con facilidad, más probable es que decidas lograrlo. Paso 3. Permítete percibir que todos tus sentimientos culminan en los 4 deseos. El deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación. Luego permítete soltar los deseos. Este paso es núcleo del método. A medida que explores la liberación, irás viendo con mayor claridad que tus deseos básicos subyacentes hacen que te sientas de forma distinta a cómo decidirías sentirte y que actúes de manera que luego vas a lamentar. Cuando esta conciencia vaya afianzándose, observarás que va soltando espontáneamente, de forma inmediata y con mayor facilidad. Paso 4. Sé constante, libera el deseo de aprobación, el deseo de control, el deseo de seguridad y el deseo de separación en todo momento, estés solo o con otras personas. Siempre que hay un problema, tienes la oportunidad de liberarlo y darle la vuelta. Cambia por completo tu perspectiva sobre la vida, reconociendo que toda caída es una oportunidad para llegar aún más alto. Hacer la liberación algo constante no significa que haya que hacer muchas cosas, aunque al principio así lo pueda parecer, porque estás creando una nueva costumbre. Se trata de ser más consciente del potencial ilimitado que hay justo detrás de cualquier cosa que experimentes. Hacer un uso constante de la liberación no significa que debas hacerte las preguntas de liberación en todo momento. Significa que te relajas para ser quien realmente eres. Estás tranquilo y lo más abierto posible para liberar cualquier sentimiento que surja en el momento actual. Buscas la verdad. El ejercicio de soltar se puede convertir en una segunda naturaleza y en algo aparentemente automático, como la represión y la expresión, y lo son ahora en la mayoría de nosotros, ya que en cualquier caso siempre hacemos algo con nuestros sentimientos. ¿Por qué no dejamos simplemente que se vayan? 5. Si te quedas atascado, suelta el deseo de control o cambia el estancamiento. Este paso es tan importante que le he dedicado todo un capítulo, tu clave para la serenidad. Es la válvula de seguridad del método, una única acción que, en la mayoría de los casos, te levantará y encarrilará de nuevo en el camino del que te saliste concretamente. Cuando queremos cambiar o controlar cómo nos sentimos, nos atascamos. Por lo tanto, cuando soltamos el deseo de cambiar o controlar cómo nos sentimos en el momento actual, se cambia toda la dinámica. Es muy sencillo. Suelta el deseo de cambiarlo o controlarlo, ¿sí? ¿Te sientes abrumado? ¿Te alejas de la liberación? ¿Has olvidado liberar? ¿Crees que no puedes soltar? ¿No estás seguro de lo que sientes? ¿Piensas que hay ciertos patrones que te son más difíciles de soltar que otros? ¿Simplemente deseas dejar de empeñarte y soltar ahora? 6. Siempre que liberas, eres más ligero, más feliz y más eficiente. Si lo haces de manera continua, siempre serás más ligero, más feliz y más eficiente. Como decía en la introducción, Lester solía llamar el método Sedona, el método de arriba abajo, refiriéndose a que
Cuando se utiliza esta técnica, se observa que lo que en este momento pensamos que es una experiencia límite, al final se convierte en algo sin importancia. No es que no vaya a seguir habiendo altibajos. A medida que liberes tus puntos altos, se elevarán aún más, pero también lo harán tus puntos bajos. Podrás sentir con mayor precisión tus sentimientos, porque al liberarte abres más, te haces más sensible y disciernes mejor. Pero aunque sientas más tus sentimientos, también lo estás soltando con mucha mayor facilidad. Por esta razón observarás que con el tiempo tu libertad aumenta rápidamente. Esta es la razón de la que te anime a que escribas los beneficios que obtengas del trabajo, el trabajar con este libro. Cuando haces un seguimiento de los cambios positivos que se producen en tu vida, reconoces: si me siento más libre, me siento más feliz, las cosas van mejor, cada vez soy más eficiente. Cuando así lo reconoces, alimentas todo lo positivo en vez de lo negativo, lo cual te devolverá al paso 1. Cuando veas que eres más libre y más feliz, se reforzará tu deseo de tener más de lo mismo. Prueba con una pregunta que Lester se solía hacer: ¿podrían ir mejor las cosas? Si pudieran ir mejor, cuando liberes irá mejor. En concreto, si tienes tendencias a desear comprender, es posible que después de leer este capítulo pienses que el método Sedona se entiende mejor. Todo él se basa en unas fórmulas repetibles que funcionan siempre que dejes que lo hagan. La exploración, no hay ningún problema. Antes de pasar a la segunda parte, me gustaría compartir contigo una de las ideas de mayor fuerza que hemos estado explorando en los cursos avanzados del método Sedona. En el momento actual no hay ningún problema. Me he reservado esta idea hasta ahora porque sé que es posible que te resulte difícil aceptarla. Pero, ¿y si todos los supuestos problemas que tienes que en este preciso momento no fueran más que recuerdos? Te reto a que analices tú mismo esta pregunta y a que al menos contemples esa posibilidad. Si puedes aceptar al menos en parte la idea y trabajar con ella lo mejor que puedas en el sentido que aquí se esboza, contarás con otra potente herramienta para transformar radicalmente y para mejorar tu vida. La razón de que parezca que los problemas persisten a lo largo del tiempo es que, siempre que no están ahí, en este momento salimos a buscarlos. Si en realidad buscamos los problemas, tendemos a filtrar nuestras experiencias basándonos en la creencia que tenemos un determinado problema, censurando inconscientemente cualquier cosa de nuestra conciencia que no apoye esa creencia, incluido el hecho de que el problema no está aquí y ahora. Hace muchos años que trabajo albergando esta idea en el fondo de mi conciencia. Sin embargo, solo en los últimos años la he utilizado en nuestras clases y nuestros retiros. Una de las primeras veces que le compartí con un grupo fue en un retiro de 7 días hace pocos años. Henry llegó al retiro con un aparato ortopédico en una pierna y sintiendo mucho dolor debido a una rotura de ligamentos en la rodilla. Los médicos le habían dicho que probablemente el dolor duraría unos 6 meses, hasta que los ligamentos se curaran, así que se mostró muy escéptico cuando le dije que incluso el dolor es un recuerdo. Si existen sensaciones actuales, pero el dolor en sí no es más que un recuerdo. Henry era tan escéptico que pasó las 24 horas siguientes intentando demostrarme que estaba en un error. Él estaba seguro de que si se enfrentaba a las sensaciones que estaba experimentando, no por ello iba a dejar de sentir dolor. Al día siguiente en clase, Henry dijo que se sentía más que sorprendido de que, pese al hecho de que había dudado de lo que yo había dicho, cada vez que buscaba el dolor en el presente, no conseguía encontrarlo. Pasó a explicar que no solo no podía encontrar el dolor en el presente, sino que ya no lo sentía de forma periódica y que la hinchazón se había reducido en un 85%. Tampoco necesitaba ya el aparato ortopédico para andar. Te invito a que cuestiones tus problemas que dices tener desde hace tanto tiempo, que contemples al menos la posibilidad de que no sean más que recuerdos y que te permitas estar abierto a lo que puedas descubrir. Para liberar el sufrimiento que te causan tus pensamientos, empieza por pensar en un problema que solías pensar que tenías. Observa que he redactado la frase en pasado a propósito. Si te es difícil aceptar que el problema es algo del pasado, incluye el momento más reciente como parte del pasado. La mayoría imaginamos el pasado al menos como ayer, el año pasado o hace años. Para comprender lo que estoy sugiriendo, te pido que consideres como pasado cualquier cosa que no ocurra en este preciso momento
incluso lo ocurrido hace un segundo o hasta hace unos nanosegundos. Luego, hazte la siguiente pregunta. ¿Podría permitirme recordar cómo solía pensar que tenía ese problema? El cambio de conciencia que sigue a esta pregunta puede hacerse reír. Es posible que te haga sentir un cosquilleo interior o que simplemente abra en tu conciencia la posibilidad de que si incluso esto es un recuerdo. A continuación pregúntate, ¿me gustaría cambiar eso que proviene del pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿podría soltar el deseo de cambiar ese que proviene del pasado? Luego suelta lo mejor que puedas. Si la respuesta es no, para este punto siguiente. La última pregunta de esta serie es, ¿podría soltar el deseo de creer que tengo de nuevo ese problema? ¿O podría soltar la expectativa de que se me plantee de nuevo este problema? Como de costumbre, haz todo lo que puedas para soltar. Sin embargo, si observas que sigues aferrándote al recuerdo del problema, en este momento repite los pasos desde el principio hasta que puedas soltar por completo. Usa el proceso de las ventajas y los inconvenientes. Te recomiendo que cuando trabajes con los problemas usando el proceso de ventajas e inconvenientes del capítulo 10, adoptes una perspectiva del pasado. En vez de preguntar cuál es la ventaja de tener este problema concreto y cuál es el inconveniente de tener este problema concreto, pregunta cuál era la ventaja y cuál era el inconveniente. Luego sigue los pasos señalados en el capítulo 10. Trabajar en pasado con las ventajas y los inconvenientes abre la posibilidad de que el problema no sea más que un recuerdo y de que no se reproduzca. Esto te libera para soltar este patrón concreto de la conciencia sin aceptar ningún sentimiento de restricción. Cuando así lo hagas, observarás que puedes llegar al núcleo del sentimiento mucho más deprisa y soltar de forma mucho más completa. A medida que vayas trabajando más desde esta perspectiva, cada vez que te será más fácil soltar incluso aquellos problemas de los que solías pensar que venían de antiguo y te ayudará a profundizar en todo lo que has aprendido en la primera parte. Ocúpate de un sentimiento o de un momento cada vez. Es frecuente que cuando alguien escribe un libro como este pida a sus lectores que se fijen compromisos que abarquen como mínimo 21 días para que así puedan adquirir un nuevo hábito de pensamiento y de acción. Creo que se trata de algo artificioso y contundente. Lo que yo recomiendo, por el contrario, es que te limites a ocuparte de un momento cada vez y que hagas todo lo posible para aplicar lo que has aprendido. Si te olvidas de liberar en un determinado momento, no significa que de algún modo hayas dejado de ser diligente. Solo significa que tienes una nueva oportunidad de conseguir soltar ahora. Cuando vayas consiguiendo hacerlo momento tras momento, te sentirás animado a seguir beneficiándote de la liberación y de aceptar la verdad de la persona que eres. Stephanie, no existe eso de perder el tiempo. En nuestro trabajo conjunto en este libro, mi correctora Stephanie empezó el proceso de aprender cómo aplicar el método Sedona. Un día, mientras estábamos hablando por el teléfono sobre la estructura de un capítulo, mencionó que a menudo la fastidiaba la sugerencia de que soltara su historia. En mi vida han ocurrido cosas que me han afectado profundamente, dijo. No acepto que se me diga que son mentiras o ficciones. Además, incluso cuando libero mis sentimientos sobre esos acontecimientos, no dejo de recordarlos. Yo lo animé a que liberara un poco más y que observara qué ocurriera si dejara de pensar en cómo iba a experimentar de nuevo esos hechos. Luego seguimos con nuestro trabajo. Pocos días después, Stephanie me llamó de nuevo y me preguntó, ¿recuerdas que te dije que me molestaba que me dijeran que liberara mi historia? Le dije que sí lo recordaba. Pues bien, hay un tema que me da vergüenza y del que nunca te he hablado, que ha determinado de mi vida en los últimos años. Cuando colgamos el teléfono me senté y decidí que iba a soltarlo, pese a que no creía realmente que fuera posible. Como un experimento, durante los días siguientes iba a vivir mi vida libremente, como si la vergüenza fuera algo irreal. Justo después de tomar la decisión, debí de estar llorando unos 5 minutos, sin dejar de liberar y permitir que todo se revolviera en mí. Cuando me detuve, sonó el teléfono. Era una amiga de las clases de Sedona. Parecía un regalo caído del cielo, así que decidí aprovechar la oportunidad para contarle mi secreto oscuro y profundo y averiguar si mi vergüenza había desaparecido de verdad.
Cuando lo hice resultó muy interesante, decía Stephanie riéndose. Primero me acaloré de la cabeza a los pies, luego sentí una profunda tristeza durante unos 3 segundos y luego me encontré bien, perfectamente bien. Estaba sorprendida por la energía que destilaba su cuerpo. Solo lamentaba la pena que sentía, porque como ella decía, Hale, he desperdiciado mucho tiempo por no ser feliz. Fue muy fácil ser libre, pero estaba entregada por completo a mi dolor. Si crees que ha desperdiciado el tiempo, como Stephanie, permíteme que te convenza. ¿Cómo convence a ella? En mi opinión, no existe eso de perder el tiempo. Todos hacemos exactamente lo que se supone que debemos hacer para que nuestra vida funcione. Sinceramente, todo el tiempo y toda la energía que invertimos en nuestras historias y nuestros sufrimientos, los recuperamos multiplicados por 1000 cuando soltamos esas historias y esos sufrimientos. No perdemos el tiempo. No existen los errores. Segunda parte. Aplicación a la vida real. En la segunda parte, aplicación a la vida real, exploraremos algunas de las muchas formas que tiene el aplicar el método Sedona a tu vida. Más allá del evidente de sentirse mejor ahora, cada capítulo de esta sección se podría ampliar hasta constituir su propio libro sobre una aplicación determinada y tal vez así lo haga en el futuro. Sin embargo, mi propósito actual es ayudarte a que empieces a usar el método en una amplia variedad de situaciones y circunstancias. Pretendo ayudarte a incorporar este material a tu vida y a que lo hagas tuyo. Cuando trabajes con él, irás descubriendo cada vez más formas de aprovechar el método Sedona para lograr el éxito y la libertad. Al final de la segunda parte, he dedicado todo un capítulo a ayudar al mundo. Por si deseas participar en la empresa, te invito a que me acompañes en la difusión de este mensaje de libertad por este mundo nuestro tan a menudo problemático, compartiendo el método Sedona con las personas que amas. Juntos podemos extender la paz, la alegría, la prosperidad y el bienestar por todo el mundo. El secreto de la liberación, capítulo 13, del miedo y la ansiedad. Lester Livingston solía decir, teme y ocurrirá. Había observado que el miedo, sea del tipo que sea, desde la ansiedad crónica extrema y los ataques de pánico, hasta la preocupación y la inquietud comunes, incluso el nerviosismo, es un escollo que habita en nuestra conciencia. Al insistir continuamente en evitar aquello que tenemos, lo recordamos una y otra vez, como si se tratara de un mantra perverso o de un punto de meditación, y se convierte en un programa que restringe nuestra felicidad y libertad. El miedo puede impedir que hagamos lo que nos gustaría o deberíamos hacer porque construimos unos, y sí, o unas expectativas muy rebuscadas sobre las acciones que quisiéramos emprender. El miedo nos reprime también de soltar nuestros problemas, porque no podemos prever qué va a ocurrir cuando bajamos la guardia. A mis alumnos les suelo mostrar que la palabra inglesa fear, miedo, es un acrónimo de pruebas falsas que parecen reales. False, evidencia, appear real. Porque la mayoría parte de las expectativas espantosas de las personas son totalmente infundadas, aun en los casos en que parece que el miedo tiene una base real. Normalmente se exagera el riesgo que pueda suponer, si es que puede suponer alguno. Es evidente que cualquier cosa que nos pueda ayudar a soltar con mayor facilidad el miedo puede marcar una profunda diferencia en nuestra vida. Así pues, ¿cuál es el secreto de soltar el miedo? Tal vez te sorprenda, pero según mi experiencia es verdad. En cierto grado, de forma subconsciente, queremos o esperamos que se produzcan aquello que tememos. No consciente, sino subconscientemente. Una vez que aceptemos tal realidad, podremos liberar. Ya sé que puede resultar difícil aceptar esta idea. Quizá te preguntes, ¿por qué iba a desear yo una enfermedad? ¿O por qué iba a desear una auditoría de Hacienda? Pero piénsalo. Cuando vemos algo del mundo que nos gusta, pensamos, espero que no me ocurra a mí, o confío en que no ocurra nunca más. Lo que la mente oye y se imagina, evidentemente, es el miedo de la que ocurra. Como si en realidad pensáramos, quiero que me ocurra a mí, y de este modo nuestra energía creativa empieza a fluir en esa dirección. Porque como decía en el capítulo 8, la mente solo crea mediante imágenes. Como no puede traducir a imágenes las palabras, no o nunca las ignora.
Cuando algo de lo que experimentamos, de lo que leemos en el periódico o vemos en la televisión no nos gusta, podemos despertar en nosotros unas intenciones que nunca quisiéramos. Lo mismo puede ocurrir cuando no queremos una determinada experiencia o cuando a una persona conocida o querida le sucede algo trágico. Es habitual que estas situaciones despierten nuestra resistencia. Luego, como deseamos cambiar esta situación, decimos: espero no tener cáncer como mi padre, o confío en no volver a cometer este estúpido error. Recuerda que todo esto se produce por debajo del nivel de la conciencia. La mayoría no afirmamos conscientemente que queremos enfermar. No decimos quiero perder dinero, ni quiero tener un accidente. Pero todos hemos dicho lo contrario. Siempre que lo hacemos, sin darnos cuenta, mantenemos en la mente aquello que tememos. Todo esto funciona también de otro modo. Si nos preocupamos de algo, pensamos que de alguna manera nos estamos preparando para un resultado inevitable. Si esa cosa no deseada se produce, queremos estar preparados interiormente y en nuestra vida preferimos la falsa sensación de seguridad que da el prepararse para lo que no queremos, a la incertidumbre que deriva de no saber qué va a ocurrir, incluso si lo que sabemos que va a ocurrir no es algo positivo. Pero una vez más, aunque es posible que acertemos el prepararnos para un desastre, también lo es que en esa preparación interior y exterior provoquemos tal desastre. Siempre que nos preocupamos, tenemos en la mente aquello que no queremos, y eso es lo que solemos conseguir. Solía despertarme en medio de la noche con la cabeza dándole vueltas a lo que tenía que hacer al día siguiente, o a miedos, preocupaciones y sentimientos de culpa por lo ocurrido o lo que pudiera ocurrir. Desde que uso el método Sedona, esas charlas nocturnas han disminuido de forma increíble, y cuando se producen de nuevo, se liberan y consigo dormirme. Kathleen Bell, Oakland, Illinois, testimonio. Así pues, antes de ponernos a trabajar juntos en la tarea de destacarnos, me gustaría ocuparme de algunos aspectos prácticos. En primer lugar, si te ha diagnosticado un trastorno de ansiedad, debes saber que la información que se da en este libro no pretende sustituir tu relación con el terapeuta o el médico. Por favor, no cambies el tratamiento que esté sugerido sin consultarlo con quien se ocupe de su enfermedad. En segundo lugar, te sugeriría que consideraras la posibilidad de que tu diagnóstico original se haya convertido en una profecía que acarrea su propio cumplimiento. A medida que sigas leyendo este capítulo, libera sobre cualquier cosa relacionada con tu situación, con la mente y el corazón abiertos, sabiendo que existe la posibilidad de que cambie. En tercer lugar, si hay algo que te produzca muchísimo miedo, quizá te conviene pasar directamente al capítulo 18, rebosantes de salud. Cuando termines este capítulo, las liberaciones que allí encontrarás son un complemento de tema que nos ocupa. Cada lector debe seguir aplicando el proceso de liberación básico al tema del miedo y la ansiedad. Esta fórmula no pretende sustituir tu trabajo de soltar los deseos de control, aprobación y seguridad que subyacen en tus temores y sentimientos. Una advertencia: casi siempre el miedo subsiste por un deseo de seguridad o supervivencia, o por una sensación de querer morir. Una nota final: una de las formas que los sentimientos de miedo tienen de engañarnos es diciéndonos que si los afrontamos directamente y dejamos que se alejen, ocurrirá lo peor. Mi experiencia me dice que no hay nada más lejos de la verdad. Son los sentimientos que permanecen dormidos en la mente subconsciente los que al final tienen el potencial de dar sus frutos. Cualquier miedo siempre está mejor a la luz de la conciencia que acechando en la oscuridad de las sombras. Un atajo para liberar el miedo. Acomódate y concéntrate en tu interior. Empieza por traer a la mente algo que te provoque miedo o ansiedad. Quizá convoca que empieces por algo sencillo para ver exactamente qué es lo que temes que vaya a ocurrir. Dedica unos minutos a observar si en este momento existe un profundo sentimiento de miedo o solo un indicio de temor. No importa de qué se trate, simplemente obsérvalo y acéptalo. Ahora pregúntate: ¿podrías soltar el deseo de que esto ocurra? Quizá la pregunta te haya hecho reír, pero vamos. Dices: no quiero que esto ocurra de verdad. Bien, intenta hacerte de nuevo la pregunta y observa qué más descubres. De hecho, si ahora vuelves a esta misma cosa, es posible que ya puedas ver una diferencia.
Por lo tanto, concéntrate en esto mismo que te da miedo o en otra cosa y nos haremos una serie de preguntas para liberar el miedo de forma muy sencilla. ¿Qué es lo que temes que ocurra? ¿Qué es lo que no quieres que tenga que ocurrir? ¿Podrías ahora soltar el deseo de que eso ocurra? Una vez que hayas superado el impacto que te haya producido el hecho de que en cierto sentido deseas que ocurra algo negativo, suele ser muy fácil soltar el miedo de este modo, porque conscientemente no es lo que quieres de verdad. Si te quedas atascado en un temor concreto y te es muy difícil soltarlo, no tienes más que volver a las preguntas de liberación habituales. Comprueba qué deseo se despierta en cada momento y suéltalo. O analiza si quieres cambiar el hecho de tener dificultades y suelta el deseo de cambiarlo. Luego vuelve a probar con ese atajo. Concéntrate de nuevo en algo que temas. Puede ser lo mismo que antes o algo distinto. Observa qué es exactamente lo que temes que ocurra. Si tienes miedo a las alturas, por ejemplo, es posible que debajo de tal temor esté el miedo a caerte. ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra eso? Piensa de nuevo en ese mismo temor o en otra cosa que no quieras que ocurra, en algo que te preocupe o en algo que te ponga nervioso. Quizá te dé miedo hablar en público. Ahí podría incluirse el miedo a cometer errores o el de parecer un idiota en una habitación llena de gente. Hacía años que sufrí una fobia social que paralizaba. Soy estudiante y todos los días me cruzo con gente nueva, lo cual me provocaba tanta ansiedad que a menudo tenía la sensación de que iba a estallarme el corazón. Por el simple hecho de estar sentado en clase, durante los últimos 10 años he pasado por una docena de psicólogos y tratamientos, y ninguno de ellos me ha ayudado, ni la mitad de lo que me ha ayudado el método Sedona. Me gustaría decir a las personas que padecen una timidez extrema o ansiedades sociales que no están solas, poder liberarnos de esas cadenas. El método me ha devuelto la vida. Allenton, Pensilvania. Testimonio. Cualquiera que sea el miedo subyacente que sientas, ¿podrías soltar el deseo de que ocurriera eso? Observa cómo te sientes en tu interior. ¿No fue fácil soltar de esta manera? Este proceso te ayudará a despejar los recovecos de tu mente subconsciente. Después de liberar algo que subconscientemente deseabas que ocurriera, verás una enorme diferencia en muchos aspectos de tu vida, incluido tu estado de ánimo. Diviértete probando tú solo este atajo. Añade este pequeño truco a la caja de herramientas de la aplicación del método Sedona y disfruta de los resultados. Es de gran utilidad para esas ocasiones en que surgen pensamientos de miedo en tu conciencia, pero no tienes tiempo para realizar todo el proceso en profundidad. Siempre que observes que estás pensando en consecuencias no deseadas, limítete a soltar el deseo que eso ocurra preguntándote: ¿podrías soltar el deseo de que ocurra eso? Liberar el miedo a los demás. ¿Qué tipo de imágenes tienes en la mente cuando te preocupas por alguien a quien amas? Si eres sincero, admitirás que no son unas imágenes muy positivas. También favoreces unas intenciones adversas cuando nos preocupamos de otras personas. Cuando te preocupas por alguien, además de soltar el deseo de que le ocurra eso que piensas, puedes preguntarte: ¿prefieres pensar lo que te preocupa que ocurra o pensar lo contrario? La respuesta está clara, ¿no? Si tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija o tu mujer, amigo, se están retrasando por la noche, ¿prefieres pensar que se han salido de la carretera y se han quedado en la cuneta o que simplemente se la ha hecho tarde? Creo que, como nos ocurre la mayoría, preferirías pensar en algo positivo. Por lo tanto, permítete soltar el deseo de la expectativa de lo contrario. Jennifer: si no ahora, ¿cuándo? Jennifer descubrió el método a los 58 años. Después de décadas de buscar una respuesta a su ansiedad y su depresión, dice: creo que la ansiedad es un hábito. De joven aprendí de mi madre la ansiedad y el perfeccionismo. Cuando tenía 12 años tomé una decisión que desde entonces ha afectado a mi vida. Hice algo que pensé que haría que mi madre me odiara y me alejara tranquila. La única forma que se me ocurría para purgar un atroz delito era ser durante el resto de mi vida una hija abnegada. A sus 20 años, Jennifer empezó a tener palpitaciones y ataques de pánico. Fue al médico y empezó a leer libros de autoayuda. Pero como ella misma dice, toda mi historia era su mayor parte
contar lo que me ocurría. Era agradable tener a alguien que me escuchara, pero no había un mensaje concreto. Así es como te sentirás mejor y te liberarás de toda esta porquería. A los 34 años, su marido murió en un accidente de tráfico, con lo que ella se quedó sola para educar a su hijo de 8 años. No había superado aún el duelo cuando volvió a casarse 3 años después. En los años 80, el ginecólogo le recetó Prozac pensando que la ansiedad tenía que ver con problemas hormonales, pero a Jennifer no le gustó. Luego pasó al Xanax. Cierto día recibió un paquete con una promoción de las cintas de Sedona Training Associates. Como ella misma dice, aquella era lo que yo necesitaba y pensé, ¿qué diablos? Seguidamente pedí el programa completo. Había gastado ya tanto dinero en terapias que me sentía muy escéptica. Así que empecé a liberar y dejé de hacerlo varias veces. Tenía que liberar sobre el propio tema de liberar. Pero ¿cómo voy a trabajar en coche? Me resultaba cómodo escuchar el programa en mis trayectos. Había otra idea que me animaba. A los 58 años me podía decir, si no ahora, ¿cuándo? Dentro de 30 años tendría 88, como tu madre. ¿Qué vas a hacer en los próximos 30 años? La liberación no resolvió al instante mi ansiedad, pero muy pronto observé que me sentía mejor y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para no volver a tomar pastillas. Lo único que sé es un programa estupendo. Despedí a mi terapeuta el 4 de julio, que es el día de la independencia, y también mi cumpleaños. Hoy, cuando Jennifer empieza a sentir ansiedad, es posible que durante un momento piense, necesito un antidepresivo. Teme que sus sentimientos entren en una espiral que se descontrole. Luego se recuerda, no es más que un sentimiento que tengo. El método Sedona le ha ayudado a afrontar la ansiedad y a entender qué es. El método es una herramienta maravillosa, dice. Ya no me siento como si estuviera en un vacío y no pienso en mi ansiedad. La ansiedad era una bolsa atada a mis pies con su correspondiente cadena que arrastraba por todas partes y que ha desaparecido. Ahora estoy descubriendo quién soy y aprendiendo a aceptarme sin esa carga. Situar tus miedos detrás de ti. Al igual que otros problemas, tus miedos no son más que patrones integrados en tu conciencia. Por consiguiente, otra forma eficaz de soltarlos es referirse a ellos como recuerdos, formulando en pasado las preguntas de liberación. Recuerda que el pasado puede ser algo tan reciente como el último segundo transcurrido. Para empezar, recuerda algún miedo que tuvieras. Luego pregúntate, ¿podrías permitirte recordar que tenías miedo de? ¿Te gustaría cambiar esto del pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de cambiar eso del pasado? Luego suelta lo mejor que puedas. Si la respuesta es no, avanza al paso siguiente. La pregunta que completa el ciclo de esta serie es, ¿podrías soltar el deseo de tener miedo a? Como siempre, suelta lo mejor que puedas. Sin embargo, si observas que en este mismo momento sigues aferrándote al recuerdo del miedo, vuelve atrás y repite los pasos desde el principio hasta que puedas soltar por completo. Puede ser una liberación de mucha fuerza. Bob, un punto de inflexión en la ansiedad crónica. En Sedona Training Associates recibimos con regularidad cartas de entusiastas de personas que han seguido nuestros cursos y que están sorprendidas de haberse liberado de sus formas de sentir, pensar y creer no deseadas. Bob nos mandó 2 cartas de este tipo. Lo que sigue es un extracto de la primera. El método Sedona me ha librado de más de 40 años de dolor psicológico, consecuencia de un caso grave de trastorno de ansiedad, aproximadamente al cabo de 18 meses de empezar a usar el programa de audio. Esos miedos que me paralizaban casi habían desaparecido. No creía que fueran posible. Estoy muy agradecido al método Sedona y a la estupenda vida de la que ahora puedo disfrutar. Como consecuencia de sus grandes avances iniciales, Bob decidió asistir a un retiro de 7 días en Sedona, Arizona, a principios de octubre y volvió a casa con un compromiso renovado de escuchar los programas de audio. Unas semanas después envió una segunda carta. Tengo la satisfacción de comunicarlos que a finales de octubre me liberé por completo de mi trastorno de ansiedad. Esto es lo que esperaba cuando recibí las primeras cintas que pedí hace 2 años.
Cualquier otra cosa estaba fuera de mis intenciones y por lo tanto no la buscaba. Al principio avanzaba mucho y seguía mejorando con el método Sedona. Más adelante intensifiqué los ejercicios de liberación y la audición de las cintas que grabó Lester Livingston. De algún modo sentía que estaba a punto de ser completamente libre. Luego el domingo día 13 de octubre me desperté con una sensación de calma con respecto a mí mismo. Era un sentimiento surrealista. De repente me di cuenta de que eso debía de ser a lo que Lester se refería cuando señalaba que uno debe tranquilizar la mente. Durante los 3 días siguientes experimenté incidentes que normalmente hubieran provocado ciertos asomos de ansiedad. Esos asomos seguían apareciendo cuando no estaba preparado para ellos. Ahora, para sorpresa mía, la conducta compulsiva no solo había desaparecido, sino que había sido sustituida por unos sentimientos de confianza. El 16 de octubre mi reacción a los estímulos que me provocaban ansiedad era esperar no tener sentimientos de ansiedad. Fue algo importante y creo que me marcó el punto de inflexión definitivo, a liberarme de un problema que me había atormentado prácticamente toda la vida. Aunque no he logrado lo que la mayoría nos parece la perspectiva mística sobre el universo de la que hablaba Lester, soy capaz de identificarme con los elementos clave de lo que el llamado ser libre puede sentir la distinción y la separación entre mi cuerpo y mi conciencia y mi pensamiento. Para mí la importancia del cuerpo ha ido perdiendo intensidad. Es como si sutilmente estuviera mirando las cosas a través de un cristal distinto y que olvida pensar en el cuerpo. También experimento lo que Lester describía como ausencia del ego. Este es el aspecto más agradable de llegar a ser libre. Hoy siento una total ausencia del miedo y ansiedad en todas las situaciones. Es como si los sentimientos alojados en la mente subconsciente que causaban la ansiedad hubiera desaparecido por completo. El miedo y la ansiedad ya no me suponen obstáculo alguno. Este era mi problema y del que había estado intentando liberarme todos esos años. Consejos para avanzar más deprisa. Los procesos que se exponen en este capítulo te ayudarán de verdad a cortar camino en todo lo que a tus miedos se refiere. Una idea para conseguir librarte antes de la ansiedad es hacer una lista de cosas de las que solías tener miedo y luego soltar el deseo de que ocurra cada una de ellas. Además, a lo largo del día, si observas que te inquietas por algo o temes que ocurra algo malo, analiza qué es realmente lo que te da miedo que suceda. Luego pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de que ocurra? Bueno, amados hermanos, espero que estén firmes en todo este proceso. Es algo maravilloso para que la vida de nosotros cambie, algo positivo para la historia del futuro. Seguimos compartiendo, ya falta poco, quizá unos 2 más y terminamos el método Sedona. Pero el Eterno lo bendiga grandemente y que tengan un hermoso día. Bye bye.